Nosotros vamos a presentar acerca de la contaminación del aire. Mi equipo está conformado por Erandi, Jimena, Carlita y yo, Alan. Ok, bueno, la contaminación del aire se puede definir como la presencia de la atmósfera de uno o más elementos de cantidad suficiente con ciertas características en una permanencia determinada que pueda causar efectos indeseables, tanto para el ser humano, la vegetación, los animales, las construcciones y los monumentos. En estos elementos puede ser polvo, olores, humos, vapor. Bueno, desde cualquier punto de vista humano, se entiende como la contaminación la presencia en el ambiente de sustancias o factores físicos, químicos o biológicos que perjudiquen o molesten la vida, la salud y el bienestar humano. También puede ser a la flora, a la fauna, degraden la calidad del aire, del agua, suelos, bienes, recursos de la nación en general, o etcétera, en particulares. Más adelante. Y bueno, como fuentes de contaminación atmosférica, inventarios de emisiones. En principio, la definición de fuentes de contaminación son todas aquellas actividades, procesos u operaciones capaces de producir contaminantes del aire. El monitoreo de los contaminantes utiliza equipos que cumplen con la característica requerida. Estas más que nada se agrupan en puntuales, móviles, de área, naturales. Y bueno, como tal, el origen del contaminante también como lo decía hace rato, es por contaminantes primarios y secundarios. En primero, los primarios provienen de la fuente de emisión, como el plomo, el monóxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y material particulado, o sea, cualquier material primario. Y contaminantes secundarios son originados por el aire y la interacción entre dos o más contaminantes primarios. Esto quiere decir, bueno, sus reacciones o componentes de la atmósfera, como son los casos del ozono, el nitrato, el sulfato, ácido sulfúrico, y bueno, así hay muchos más. Bueno, ya para pasar al siguiente tema, que son los inventarios y emisiones de contaminantes. Bueno, estos son instrumentos de gestión de calidad del aire, en los que se determinan las emisiones de contaminantes provenientes de diversas fuentes establecidas en una determinada área geográfica, con una resolución espacial de nivel municipal, estatal y una temporalidad de un año. Bueno, esto también le dicen año base. En el inventario de emisiones van a tener diferentes clases, ya sean por contaminantes de criterio y gases de invernadero. Los contaminantes de criterio, como el O3, bueno, oxígeno 3, que es el ozono, comprenden a la estimación de dos principales precursores, lo que es el óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Por su parte, bueno, los compuestos de efecto invernadero tienen emisiones antropogénicas de gases y compuestos de efecto invernadero por sí mismos de la absorción de los sumideros. Bueno, y esto de acuerdo al artículo 112 de la LGEPA, es responsabilidad del gobierno y de las entidades federativas integrar y mantener actualizado un inventario de emisiones de contaminantes criterio de su jurisdicción. El objetivo del inventario de emisiones es estimar la emisión de contaminantes generados por diferentes fuentes. Esto en un cierto año de actividad, como lo decía el año bueno, determinando y distribuyendo geográficamente la degradación estatal y municipal. Aquí en México existe lo que es el INEM. Es un instrumento estratégico que permite consultar información sobre las emisiones que se generan dentro de las entidades del país. Esto también influye en cómo, bueno, más bien da a conocer la influencia de las actividades antropogénicas, naturales y en la contaminación del aire en un lugar. Dentro de los factores meteorológicos que pueden afectar a la calidad del aire, bueno, la calidad del aire esta se evalúa mediante una medición de compuestos diferentes atmosféricos que son considerados como contaminantes de criterio. Entre ellos se encuentra el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y otras partículas suspendidas, como el plomo y el ozono. La concentración de sus contaminantes secundarios, que son el ozono y bueno, etcétera, dentro del nivel del suelo depende de sus precauciones de compuestos orgánicos volátiles. La calidad del aire en una región depende principalmente de las emisiones industriales, vehiculares, actividades humanas y condiciones meteorológicas.
Mi nombre es Jimena Castellano y mi tema sería efectos agudos de los contaminantes del aire. Hoy les presentaré lo que serían dos principales contaminantes, que sería uno, el óxido de azufre, que proviene de los combustibles fósiles que contienen azufre. El número dos son los óxidos fotoquímicos formados en la atmósfera, que estos son por una reacción química entre compuestos hidrocarburos como oxígeno de nitrógeno y monóxido de carbono. En esta presentación, la evidencia más clara entre la contaminación del aire por monóxido de azufre y la muerte es un aumento importante de la mortalidad entre personas afectadas y enfermedades cardíacas y respiratorias. El monóxido de carbono puede alterar la actividad neurológica y del comportamiento a concentraciones más o menos bajas de carboxihemoglobina. Se ha demostrado que en animales la relación entre contaminación del aire y el deterioro de las resistencias de infecciones respiratorias. En humanos ha demostrado un aumento de las enfermedades agudas del tracto respiratorio bajo, la bronquitis aguda, neumonía, entre otras del tórax. Los problemas principales de la mayoría de los estudios de las exaveraciones del asma han sido la falta de información sobre posiciones afectadas de los medicamentos y la ausencia de registros, los cuales pueden aparecer en síntomas de los siguientes días. Una recomendación para los niños es el lavado de manos, el tomar medicamentos, tratar de tomar cosas calientes y tomar muchos líquidos. En las enfermedades cardíacas, los efectos adhesivos en enfermos se relacionan con el monóxido de carbono. Se observa dos barcos cascos de pastillas antes hospitalizados por infartos del miocardio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más propensos a que quedes hospitalizado por infarto y que en ese instante haya lo que sería la mortalidad. La irritación de los ojos, nariz y garganta causada por contaminación del aire. En algunos estudios se ha hecho seguimiento diario de grupos de personas asmáticas. Los análisis tienden a mostrar una gran respuesta entre los ataques de asmas en los días con temperaturas bajas o con condiciones mayores de contaminación del aire. Los aldehídos producidos por la combustión completa de combustibles fósiles son irritantes para la piel y los ojos. El formaldehído es uno de los aldehídos más comunes para que te irrite lo que sería ojos, nariz y algunas partes del tracto respiratorio. Aquí podemos ver nuestra mortalidad, lo que sería nuestra gráfica. Por ejemplo, tenemos una mortalidad del 22%, más o menos al año, o dependiendo de cuánto nos afecte lo que sería la contaminación del aire. Lo otro sería el 7% del embarazo y parto, otras consultas, hospitalizaciones, mortalidad, etcétera, etcétera. Las funciones cardíacas también afectan mucho lo que sería el cerebro. Tratan de dejarnos con autismo, con problemas de sueño, insomnio, algunos problemas para pensar. También podemos tener algunos síntomas de la panza, como sería gastritis, dolor intestinal, etc. Aquí tenemos una gráfica del cumplimiento de las normas mexicanas y igual va aumentando desde el año tal hasta nuestras fechas. Aquí nosotros estamos haciendo lo que sería una enfermedad pulmonar abstracta crónica. Igual explica mucho sobre la bronquitis crónica, que igual cuando estás muy sano tu sistema se mantiene limpio, pero cuando te enfermas, te causa algo de malestar la garganta o no puedes respirar o cosas así, se va acumulando como si fuera mucosidad en tus pulmones y hace lo que se cierre. Por eso igual se pone una
un aumento de rendimiento físico para que te ayude a estar un poco más sano. Hola, soy Andrés Rojas y hoy les voy a hablar sobre la epidemiología ambiental. El término epidemiología ambiental refleja la aplicación de conceptos críticos y metodologías epidemiológicas al estudio y a la evaluación de las enfermedades con especial énfasis en el análisis del ambiente como elemento causal o condicionalmente. La epidemiología ambiental se ocupa de los efectos adversos en la salud provocados por exposiciones o factores ambientales, los que pueden ser biológicos, químicos o físicos y los cuales pueden presentarse en forma natural o pueden ser generados a través de actividades humanas, tales como la agricultura, la industria, la manufactura, la producción de energía y transporte. También ahora les voy a hablar sobre los principios epidemiológicos. Uno es el control de los problemas de salud exige enfoques individuales, clínicos y colectivos epidemiológicos. Otro es todos los problemas de salud tienen una dimensión colectiva. Otro es el control de los problemas debe ser etiológico, causal y preventivo. Otro es todos los problemas de salud son multicausales. Otro es la causalidad se establece por diferentes medios, lógicos y o estáticos. Otros puntos también pueden ser la asociación causal exige suspender los mecanismos de casualidad. Los modelos teóricos no se equiparan a las experiencias y la investigación debe integrarse en la interpretación. Todo problema debe analizar en su contexto. Ahora les doy los casos de los estudios de casos y controles sobre la epidemiología ambiental. Los primeros fueron por John Snow durante sus investigaciones sobre las causas de la epidemia de la cólera, cuando compara casos y no casos en cuanto a su lugar de residencia y fuente de agua potable. Este tipo de diseño también fue utilizado por Lane Kylon en 1926 en un reporte sobre factores reproducidos y cáncer de mama. Sin embargo, él hasta los años 50, cuando se identificaba como un diseño epidemiológico específico en los trabajos reportados por su Corfen y Malten, estos autores proporcionaron las primeras bases metodológicas y estadísticas para su aplicación y análisis. Finalmente, en los años 70, Bateman establece la concepción moderna de este tipo de estudios presentados en bases teóricas que establecen la estrecha relación que existe entre el tipo de diseño y los estudios tradicionales de Quaidin. ¿Qué es un diseño de estudio epidemiológico? Se trata de estudios observacionales longitudinales retrospectivos en los que se identifica personas con una enfermedad caos y se informa con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad para evaluar la relación entre un factor de exposición y la aparición de enfermedad. Ahora les voy a hablar sobre el estudio de cohortes. En este tipo de estudio los individuos se clasificaban en dos grupos, cohortes, en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor. En el momento de clasificarlos, todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. Son estudios observacionales, longitudinales y pueden ser prospectivos o retrospectivos. Los estudios prospectivos se inician antes de la aparición de la enfermedad, en ocasiones antes de la exposición al riesgo, y en los retrospectivos la enfermedad ha tenido lugar para la apariencia estado previamente definido por la exposición al factor de riesgo. Los diseños epidemiológicos más comunes y más importantes se dividen en observaciones y experimentales. Las observaciones son los estudios Quaidin, estudios caso-control y estudios transversales. Los experimentales corresponden a los ensayos clínicos. Se realiza la vigilancia epidemiológica. Se concentra la información de los niveles correspondientes y se analiza para orientar y apoyar en la toma de decisiones para el diseño y aplicación de planes y programas de salud en todo el país. Los primeros casos o pasos de la vigilancia epidemiológica son notificación convencional, difusión de información en vigencia epidemiológica convencional, operación del Sistema Único Autonomizado para la Vigilancia Epidemiológica. Hola, yo soy Carla y te voy a explicar los criterios, lineamientos y normas de la calidad del aire. Las normas de la calidad del aire sirven para evaluar el cumplimiento de la calidad del aire y para la protección de la salud. Estas existen normas oficiales mexicanas que sus siglas son NOMS, que las cuales definen los límites permisibles para los contaminantes y los criterios. En estas normas que están condicionadas a una revisión periódica para reflejar la información reciente sobre estos efectos en el aire, en la salud y en la gestión de la calidad del aire. En el monitoreo de la calidad del aire se emplean dos tipos de norma. Una que es la NOM, que es de la salud ambiental, donde establece los límites permisibles para los contaminantes, y las NOM, que son técnicas que definen los métodos de medición de los contaminantes y criterios. Los NOM en materia vigente son las siguientes, que el primero es
troposférico, donde el ozono debe encontrarse en las altas capas de la atmósfera y pues bueno, este es un sol que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas que proceden del sol. Sin embargo, el ozono también puede formarse a nivel suelo, que es el ozono troposférico, por reacción conjunta de los óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles. En estas suelen formarse núcleos urbanos y comportamientos respiratorios. La segunda serían las partículas de suspensión. En partículas de suspensión entendemos que es toda aquella materia sólida o líquida que flota en el aire. La mayor parte de estas partículas suponen que son problemas para la salud, pues esta implica la respiración o aspiración de polen, polvo, olín y gotas de líquidos, que entre otros. El tercero es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es uno de los principales contaminantes alrededor del mundo, pues este se forma durante los procesos de combustión a las altas temperaturas, así como ocurren en vehículos y en industrias. Este afecta especialmente el sistema respiratorio, además de que tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente, ya que este provoca la acidificación de ecosistemas. El 4 es el monóxido de carbono, donde el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que a concentraciones elevadas este puede ser mortal. Entonces su formación resulta que es de la combustión de diferentes sustancias, especialmente gasolina, carbón, madera, etc. También este suele formarse como un subproducto de las industrias químicas. El quinto sería el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas muy irritante y bueno, el principal de la lluvia ácida. Este es generado en muchos procesos de combustión y en la industria química, además de que el dióxido de azufre es uno de los principales contaminantes debido a que sus efectos, debido a los efectos que dan en el sistema respiratorio. Los niveles de contaminación, analizando la concentración de los 5 componentes, de los 5 compuestos anteriores, aplicando una fórmula matemática, vamos a llegar a obtener el índice de AQI. Y bueno, este parámetro va desde 0 a 500, como mayor será la concentración de contaminantes en el aire. Entre más alto será este valor, más perjudicial es para el ser humano. Y bueno, este aire tendrá más problemas para la salud humana. Con el objetivo de catalogar a la calidad del aire para cada núcleo urbano, el AQI permite catalogar su nivel de contaminación en 6 categorías como de valor obtenido. La primera sería la calidad del aire buena, con un AQI que va desde 0 a 50. Aquí la calidad del aire se considera bastante satisfactoria, donde la contaminación atmosférica es baja. Y bueno, las concentraciones de contaminantes no llegan a suponer ningún o en dado caso muy escaso riesgo de poner a las personas en situación de riesgo. Pese a una mala fama de grandes ciudades, a excepción en épocas en las que por condiciones climáticas la concentración de contaminantes aumenta, los valores del aire suelen encontrarse dentro de ese rango. Las ciudades que son de países desarrollados no suelen tener niveles de polución que supongan un riesgo para la población. Aquí la aplicación de normas europeas para regular la contaminación ha permitido que los niveles de la calidad del aire sean buenos y bueno, en la mayoría sean núcleos urbanos, pese a que el sentir del aire no es igual que en zonas rurales. La contaminación en la que hay no tiene efectos en la salud al menor corto plazo. Aquí cabe mencionar que la mayoría de las ciudades menos contaminadas del mundo pertenecen a la ciudad de Canadá, o bueno, al país de Canadá y a Islandia. Islandia, bueno, es uno de los países cuyos niveles de contaminación atmosférica son más bajos. El segundo sería la cantidad del aire moderada. Aquí hay colectivos, bueno, por ejemplo, que son especialmente sensibles al ozono, por lo que pueden tener más problemas respiratorios. De todos modos, el riesgo para el resto de las personas sigue siendo bajo. En este nivel lo encontramos en ciudades con mucha industria, lo que provoca que tengamos mayor concentración de gases contaminantes que sean, bueno, mucho más altas, y que no estén dotadas por tanta industria química o petrolera. El tercero sería una calidad del aire insalubre para las personas sensibles. Aquí va con un AQI que va desde 101 a 150. Aquí la calidad del aire no es satisfactoria, pero pues, bueno, puede afectar a grupos sensibles por la contaminación. Los contaminantes aquí presentes en la atmósfera tendrán efectos negativos para la salud de los niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. Aquí, pese a no tener efectos nocivos para la mayoría de la población, este valor de contaminación ya no se considera aceptable. Aquí es la situación en la que se encuentra la mayoría de los países fuera de la Unión Europea, con mucha industria y donde no se aplican las normativas para evitar una polución en el aire. La situación es especialmente alarmante para los países asiáticos, precisamente donde practican todos los núcleos urbanos y tienen ese nivel de contaminación.
El cuarto sería una calidad del aire insalubre, con un AQI que va desde 151 a 200. Aquí la calidad del aire ya no es absolutamente aceptable y bueno, la totalidad de la población puede comenzar a desarrollar síntomas derivados a la exposición de contaminantes y grupos sensibles anteriormente ya mencionados tendrán efectos aún más graves. Muchas de las ciudades asiáticas, especialmente en la India, uno de los países bueno, más industrializados del mundo y donde las normas referentes no son respetadas, exponen a sus ciudadanos a concentraciones elevadas de contaminantes. El 5, que será una calidad del aire muy insalubre, que va de un AQI desde 201 a 300. Aquí estamos hablando ya de una alerta sanitaria. Las posibilidades o probabilidades de padecer afectaciones en el sistema respiratorio son muchísimo más altas. Aquí encontramos, bueno, que esa situación son muy concretas con una industria potente en la que, pues bueno, no se respetan los protocolos y siguen siendo de países asiáticos. El 6, que sería la más alta, que es una calidad de aire peligrosa, que va de un AQI de 300, bueno, que va de 300 en adelante. Aquí el respirar aire de una zona con una contaminación atmosférica a ese grado tiene muchas consecuencias negativas prácticamente seguras para el organismo. Aquí las concentraciones de contaminantes son tan elevadas que toda la población está expuesta a daños a la salud. Suele encontrarse aquí fugazmente en núcleos industriales asiáticos alejados de la población. Sin embargo, han habido gente expuesta a condiciones totalmente insalubres.